bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Dios los bendiga, queridos hermanos. Es un gusto volver a verlos, aunque no los esté viendo, pero sí con el corazón. Acá estoy en la iglesia, como ustedes pueden ver, atrás mío están las ventanas, el aire acondicionado y el ventilador. Adelante mío está el pastor, aunque no lo vean, lo mandé al choque, pero fue el que me abrió la iglesia y me dio la oportunidad de grabarme en esta computadora. Así que le doy un agradecimiento grande a mi hermano que siempre tiene tiempo para nosotros y está ahí al pie del cañón cuando lo necesitamos. Bueno, espero estén bien, espero que en este tiempo, ya sea que estén de cuarentena o puedan estar trabajando, estén haciendo lo que estén haciendo, la paz de Dios esté en sus corazones, en sus vidas, en su casa, donde se muevan. Acá estamos bien, gracias a Dios con mi familia, todos bien, bendecidos, los chicos creciendo, gracias a Dios con trabajo, con el negocio y bueno, tirando para adelante todos los días y hoy no es la excepción. Hoy vamos a pedirle al Señor que esté también dándonos una palabra que llegue a nuestros corazones, que nos abra el entendimiento y nos muestre cuál es su voluntad. Señor amado, quiero poner en tus manos esta palabra que tú ya has puesto en mi vida, que tú ya escribiste, Señor, en mi corazón. Te pido que tu Espíritu Santo me dé la gracia que necesito para poder darla a cada uno de los oyentes, a cada amigo, cada hermano, cada persona que esté escuchando allí del otro lado. Te pido que tu Espíritu Santo, bendito Dios, esté tocando cada corazón, esté ministrando, esté trayendo la fortaleza que necesita, el ánimo, las nuevas fuerzas, la sabiduría y esa palabra que tanto necesitamos de ti, Señor. Bendigo, Dios mío, cada corazón, cada vida y que tu Espíritu Santo también me esté iluminando. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la semana que me tocó, iba a decir la semana pasada, pero la vez que me tocó predicar, la última vez que me tocó predicar, me acuerdo que canté una canción, no sé si salió bien, pero espero que sí. Ustedes no tienen otra opción que escucharme. Son canciones viejas, ¿no? Son canciones, en realidad son de hace como 30 años, pero igualmente vieja está mal decir vieja, es una canción de otro tiempo, pero que se renueva, para mí se renueva constantemente, porque a veces estoy, no te digo todos los días, pero estoy seguido cantándolas. Y en esta semana se me vino una a la mente, que también le voy a dar el honor de ponerle el título también a esta palabra, a través también de esta canción. Es una canción que, no sé si es un himno, creo que no, pero la cantaba también hace como 30 años y se llama Bellas Palabras de Vida. Creo que sé básicamente el estribillo, o por lo menos lo recuerdo, y eso es lo que tarareo y lo que canto cada vez que me acuerdo. Y dice algo así, tiene ritmo de balsecito. Bellas palabras de vida son las de Cristo Jesús. Ellas alientan mi alma,
dan fortaleza y luz, bellas palabras de vida, resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en mi vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en mi vida había escuchado hasta hoy. Quizás no salió muy bella la entonación o el ritmo, pero sí las palabras, el mensaje, ¿no? Lo que lleva esa canción, lo que contiene. Y esas palabras, que son fortaleza, como dice el tema, que son el aliento para nosotros, que resplandecen, nos dan esa guía para poder vivir. Esas palabras de vida es la que da Jesús, sencillamente el Señor, el Maestro. Y fueron las primeras palabras que yo oí cuando me acerqué al Señor, fueron amor y perdón. Esas son las primeras palabras de vida que yo oí de Jesús. Más allá de que yo, cuando era niño, iba a una iglesia y desde chiquitito mamé las cosas de Dios, las primeras palabras que realmente sentí que me dieron ese aliento de vida fueron cuando me acerqué al Señor y estaba muy necesitado. Muchas veces cuando estamos necesitados, cuando estamos ya en la lona, es cuando nuestro corazón se quebranta, ¿no? Se quiebra, se rompe y se hace de carne, se hace un corazón sensible para que esa palabra penetre y dé vida y germine. Como decía el Señor, el grano de trigo tiene que morir, ¿no? La cáscara tiene que morir para que lo de adentro tenga vida, germine. Y pasa lo mismo con el corazón del hombre. Tiene que morir esa dureza que hay en el corazón. Esa dureza que hay en el corazón tiene que morir para poder germinar bien esa vida que hay en Cristo Jesús. Permiso. Y la verdad que cuando me acerqué al Señor y tuve ese encuentro con Cristo y Él me dijo que me amaba y me perdonaba, parecían palabras audibles. Realmente parecían palabras que las escuchaba constantemente. Yo te amo, yo estoy con vos. Arrepentite y yo te voy a perdonar. Y así como esas palabras de vida hay en toda la palabra, en toda la Biblia. Y a cada paso de nuestra humanidad, a cada paso de nuestro caminar en este mundo, el Señor tiene palabras de vida. El Señor tiene palabras de aliento, palabras de ánimo, palabras de bendición. Y eso un poco quería comunicarles hoy. Palabras de nuestro Señor. Tanto en la tierra cuando estuvo Él presente, como cuando estaba con el Padre y Él trataba con la humanidad a través de su Espíritu. Y también una palabra que Él me dio cuando yo me acerqué a Él, está en el libro de Josué, en el capítulo 1. Josué era un guerrero israelita, un guerrero del pueblo judío que iba a seguir los pasos de Moisés, pero ya no para sacar al pueblo de la esclavitud, sino para conquistar una tierra. Y estas palabras se las dio a él, pero yo también las tomé para mí, porque yo sentí que fueron para mí. Y le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa palabra me la dio el Señor, ni bien tuve un encuentro con él, y yo
sentí que no eran palabras que estaban allí en la Biblia solamente y que se las había dado a Josué. Yo sentí que eran palabras para mi vida. Sentí que esas palabras eran palabras que iban a marcar mi destino, que iban a darme un propósito, que iban a ser las palabras que me iban a dar una fundación en mi vida, ¿no? Que iban a poner un fundamento para poder tener ese propósito que Dios quería para mí, para cumplir los propósitos de Dios en mi vida. Y yo lo pude entender después de varios años. Esto lo recibí en el año 95, o sea que ya hace 25 años que recibí esa palabra. Y después con el tiempo me di cuenta que Dios me estaba diciendo: yo te quiero como un conquistador. Quiero que primero conquistes tu vida, que mi palabra esté pegada a vos. Yo te voy a bendecir de esa manera. Una palabra como de amonestación, una palabra que yo tenía que cumplir. También no era solamente una promesa de Dios que iba a estar conmigo y que nadie me iba a poder hacer frente y que Dios me iba a prosperar. Él me decía primero: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O sea que Él me ponía pautas también, ¿no? Normas para que las promesas de Dios se cumplan también en mi vida. Y son cosas por las que tengo que trabajar todos los días de mi vida. Esas bellas palabras de vida que me dio cuando me encontré con Él marcaron un antes y un después. Y en ese después todavía sigo. Y no es fácil esforzarse, ser valiente, que la palabra de Dios no se aparte de mí, porque hay que buscarla, no es solamente leerla o venir a la iglesia, hay que ponerse a buscar de Dios, es buscar de Él, más allá de que cuando nos metemos a leer la palabra y nos gusta y nos llena y realmente nos sentimos bendecidos y felices con ello. Tampoco uno puede negar que la carne también es débil y también hay otras tentaciones, ¿no? Como el descansar, no sé, ver la televisión, estar con la familia, estar con los amigos. Hay muchas otras distracciones que quieren ocupar el lugar de Dios, ¿no? De la búsqueda de la palabra de Dios. Pero cuando ponemos y apartamos ese tiempo para buscar de las cosas del Señor, y realmente en mi caso, ¿no? Cumplo lo que el Señor me dijo al principio, que nunca se apartará de tu boca este libro, sino que de día y de noche vas a meditar en él, para guardarlo, no solamente para predicarlo, sino para ser ejemplo, para poner por obra lo que uno predica. Ahí dice que Dios va a bendecir, ahí dice que Dios va a prosperar mi camino. Y cuando se habla de prosperidad no se habla de éxito, ni de éxito monetario, ni de éxito en cualquier otra cosa. Se habla de propósito más que nada. Se habla de cumplir el propósito para lo cual Dios nos llamó. Ese es el verdadero progreso en la vida. Si somos bendecidos de una u otra manera, gloria a Dios. Bienvenido es esa bendición, bienvenida es esa bendición. Pero Dios, a mi entender, el verdadero éxito del cristiano es cumplir los propósitos de Dios. Cumplir el propósito para lo cual uno está en este mundo. Y hay que pedírselo porque yo al principio no lo entendía. Él me había dado la palabra esa y no lo entendía y hoy por hoy puedo ver que es así, que es real. Que Dios nos va capacitando, nos va entrenando, nos va procesando para un progreso diario. No es que tengo que terminar una carrera, o tengo que terminar el seminario, o tengo que ir a la iglesia todos los domingos, todos los sábados consecutivamente para poder lograr lo que Dios quiere de mí. No, es algo de todos los días. Y lo que nos va a acompañar cada día de nuestras vidas son esas bellas palabras
no solamente las primeras que me dio, porque me da todos los días que busco de Él, ¿no? Pero esas fueron las primeras que Él me dio a mí, y ahí me confirmó mi llamado, que yo, bueno, es para mí, pero me puso como un conquistador de Él. A veces cuando me piden que predique, como lo estoy haciendo ahora, como cuando estoy en la iglesia, no es que me siento incómodo, pero no siento que sea lo mío. Lo mío es más bien estar, como digo yo, en el barro, estar en la calle, quizá con gente difícil, y ahí me siento con gracia también, y cómodo. Creo que el Señor me puso para trabajar con gente incómoda a veces, en muchas oportunidades, y conquistar para Él a esa gente. Tengo muchos testimonios de gente difícil, de conversar con borrachos cuadras y cuadras y terminar aceptando al Señor Jesucristo en esa conversación, ¿no? Y bueno, y así otros. Pero bueno, pedile al Señor que te muestre, a través de sus palabras, a través de su palabra, cuál es el propósito para tu vida. Él te lo va a mostrar. A mí no fue fácil encontrarlo. Me dio la palabra, pero me costó. Igual lo intenté. Pero vos sabés que en la palabra de Dios dice: el que busca, halla. El que busca, encuentra. Así que no aflojemos, no hay que aflojar. Una de las primeras palabras que Jesús dijo en Nazaret, comenzando su ministerio, fueron las escritas en Lucas, capítulo 4, versículos 18 y 19. Esa también fue una palabra de vida y una palabra de propósito. Fue el propósito por el cual el Señor Jesucristo vino a esta tierra, y la dijo en su ciudad natal, en Nazaret. En Lucas 4, versículos 18 y 19. Ahí Jesús estaba principiando su ministerio, ¿sí? Había sido bautizado por Juan el Bautista, tentado por el diablo, y comienza su ministerio volviendo con poder del desierto, y allí en Nazaret, en un día de reposo, en la sinagoga, pronuncia un memorable discurso del profeta Isaías, del libro de Isaías. Se le dio lugar para que leyera la palabra y él dijo esto: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dice después, y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, para que lo miren más fijamente y más sorprendido: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y el versículo 22 dice: y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Estaban maravillados por la palabra de gracia que salía de su boca. El Señor Jesucristo también tenía palabras de gracia. Sí, la gente se quedaba sin palabras, ¿no? Cuando alguien tiene gracia, la otra persona está maravillada, está queriendo escuchar cada vez más. Pero ahí, más allá de la gracia que irradiaba el Señor, se veía la incredulidad del pueblo de Nazaret, de los que siempre lo vieron, que lo vieron crecer. Se veía la incredulidad de esa gente que lo conocía de chiquitito, pero decía: si es el hijo de José, ¿qué nos va a enseñar? ¿No? Con ese "si es el hijo de José" estaban diciendo. Más allá de, y acá vemos eso, más allá de que la gente estaba conforme con lo que decía, estaban incrédulos. Después el Señor
le dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, que era el pueblo donde él hacía más sanidades, haz también aquí en tu tierra. De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Era una palabra que estaba en el Antiguo Testamento y se hacía realidad también allí en persona, ¿no? Ahí en su vida, ahí en su tierra, con los que lo estaban criticando también en cierta manera. Ahora lo sorprendente es que a pesar de que Jesús había allí proclamado su ministerio, su porqué en esta tierra, ¿no? Esta gente estaba incrédula. Y también más allá de que estaban sorprendidos por lo que decía, ahí nomás unos versículos después, que serían unos minutos después, dice que al oír estas cosas, el versículo 28, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Las bellas palabras de Dios, las bellas palabras de Jesús, para algunos pueden ser bellas, ¿no? Pueden ser aceptadas, pero para otros pueden ser molestas y también rechazadas. No todo lo que dice el Señor, algunos le van a caer de maravilla, van a ser flores, sino que muchas veces va a causar rechazo, ira, odio. Y acá, en este párrafo, dice que al oírla se llenaron de ira. No solamente se llenaron de ira y estaban enojados, sino que se levantaron, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre de un monte. Lo estaban por tirar, de la montaña, ¿sí? De la cumbre de un monte, dice, para despeñarlo, para que muriera. Sin embargo, el Señor no se defendió. Sin embargo, Él no reaccionó igual que sus enemigos, como Él bien lo diría en otro evangelio, en el Sermón del Monte, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer con los enemigos? Sin embargo, Él dice que pasó en medio de ellos y se fue. Permiso, y salió. No sé cómo habrá sido ese momento. Quizás estaban entre ellos discutiendo y Él vieron que ya no le daban más importancia y se fue. Pero habrá sido un momento de tensión, después de haber dicho Jesús su propósito en esta tierra, lo quisieron matar y Él se fue. Ahora vemos que las palabras del Hijo de Dios pueden a algunos causarle asombro, gracia, como decía recién, pero a otros odio, a muchos bronca, ¿no? Y rechazo. Jesús decía verdades profundas a través de metáforas, ¿sí? Pero para los ciegos espirituales eran mal entendidas. Más que ciegos, sordos espirituales. Vieron que Jesús dijo muchas veces que nosotros éramos la sal, la luz también del mundo, ¿no? Cuando habló en parábolas, por ejemplo, también daba ciertas metáforas, ¿no? Yo creo que también hablaba así para que el que realmente quería creer iba a entender. A mí me pasó así, a mí me pasó, lo digo porque me pasó en carne propia, ¿no? Cuando realmente quise que Dios me hablara, busqué, veía la palabra, aunque no la comprendía, buscaba entenderla. Hasta que el Señor abrió mi entendimiento y me dio esa fe que necesitaba. Y bueno, está en uno el creer, y está en uno buscar. Las verdades profundas que Jesús la declaraba y decía a través de parábolas, a través de metáforas. Como bien Jesús decía, el que tiene oídos para oír, que oiga, ¿no? Cuando uno no tiene oídos para oír, es porque realmente está cerrado su corazón. O hay incredulidad, como lo vimos recién con esos judíos, o también tiene otras cosas que están primero y les da
creen en Jesús, pero como decía la parábola del sembrador, ¿no? Viene el enemigo y siembra cizaña. Y uno se deja llevar por esa cizaña. Ahí también cuando está la semilla entre piedras, ¿no? Se seca. Y el enemigo muchas veces pone eso en nuestros corazones, para que nosotros no pongamos la palabra de Dios en primer lugar. Y realmente cabe profundo esas verdades, que justamente son profundas, y podamos entenderlas, y no nos hagamos los sordos a la voz de Dios. En Juan 6:35, vamos a buscar ahora, vamos a ver otra bella palabra de vida, otra bella palabra de Dios, de Jesús, cuando dice: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahí también está hablando con una metáfora, ¿no? Él no era un pan, obviamente, y tampoco su sangre se podía tomar, sino que estaba hablando por metáfora. ¿Quién no quiere alimentarse? Alguien que no quiere vivir. Y cuando nos alimentamos, ¿qué pasa en nuestro cuerpo? Nos fortalecemos, crecemos, tenemos defensas, ¿no? Somos fuertes. El comer a Jesús significa eso, creerle a Dios. Comer de Cristo, comer de ese pan, es creer en Jesucristo, alimentarnos de Él, vivir esa experiencia diaria. Pero básicamente es creer. En el versículo 47, dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿No? Ahí da un hermoso ejemplo. Muchos no lo pudieron entender. Fíjate, dice el versículo 60 del capítulo 6 de Juan: al oírlas, estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Ahí estaba mostrando un poco de incredulidad y de desconocimiento. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahí tenemos que también dan las palabras del Maestro, ¿no? Son espíritu y son vida. Y la carne para poco, para nada aprovecha, dice acá, ¿no? Nosotros como gente carnal muchas veces decimos para poco, porque puede darnos momentos de entretenimiento, de satisfacción, de placer, pero acá el Señor nos está diciendo que su palabra, que las palabras que Él nos da, son espíritu y son vida. Él sabía que había allí gente que no creía. Y en el capítulo 7 también nos habla de la incredulidad de los hermanos de Jesús, de los que lo vieron vivir, crecer. Dice el 7:7, no puede el mundo, esto le dijo Jesús a sus hermanos carnales, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Bueno, había una fiesta, pero lo importante es el versículo anterior, dice: el mundo a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. No, las palabras del Señor, como lo dije hace un ratito, pueden dar alegría a algunos, gozo, uno puede sentir aceptación, pero para otros, cuando le cantan,
realmente lo que la persona está viviendo, si está viviendo en pecado, y si le dice, con amor obviamente, pero con firmeza, mirá, estás andando por malos caminos y no te arrepentí. Le pasó a Herodes, ¿no? Antipas. ¿Se acuerda cuando Juan el Bautista le dijo, estás haciendo mal? Era judío también, ¿sí? Y Juan le dijo, arrepentite. Y él no quiso arrepentirse y se sintió ofendido. Muchas veces las palabras de arrepentimiento, ¿no? Arrepentite, busca más de Dios, le está dando más tiempo a esto, poner como prioridad al Señor. Pueden sonar muy lindas, pero hay que hacerlas, hay que ponerlas por obra. Y causan mucho rechazo a veces. El 6, a ver. El 7, el 8, Juan 8, 31, 36. Juan 8, 31 al 36. También, ahí vemos que las palabras del Señor causan rechazo en los judíos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, Jesús fue muy claro que en Él tenían libertad. Dice, la palabra que Él le estaba dando era verdad y era vida. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Y la verdad venía a través de lo que Él decía. Ellos no lo pudieron entender. Ellos decían no estar en pecado ni ser esclavos de nadie. Ahí vemos cuando uno también niega, ¿no? Niega que está en pecado o que tiene que arrepentirse. Dios es claro en ese sentido. Cuando uno quiere acercarse a Dios, primero tiene que alejarse de la voz del enemigo, tiene que alejarse del pecado, tiene que alejarse de las tentaciones cuando vienen. Y Jesús era claro en eso. Jesús dijo, ¿querés seguirme? Bueno, búscame. Poné por obra mi palabra, cree en mí. Ahora, cuando hay incredulidad, cuando uno se jacta por ser, acá en este caso ellos se jactaban de ser judíos y ya creían ser libres, ¿no? Eran judíos, sí, eran el pueblo de Dios, pero cometían sus pecados y después pensaban que poniendo unas monedas en el templo limpiaban su alma, su imagen. Pero Jesús iba mucho más allá. Como dijimos hoy, las verdades profundas de Dios muchas veces eran rechazadas porque Él las decía. Y causan rechazo, ¿no? De sus hermanos, como vimos, del mundo. Rechazo de estos judíos que estaban en el templo, que Jesús también mismo les dijo que ellos eran hijos del diablo. En el 47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto, no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y Jesús se encarga muy bien de decir que el que no es de Dios es del diablo. En el 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Así que, más clarito, echarle agua, ¿no? Cuando uno quiere seguir a Cristo, escucha su palabra y la sigue. Ahora, ¿querés hacerle caso al enemigo? Y bueno, después atenete a las consecuencias, ¿no? El Sermón del Monte, también, que está en Mateo 5, 21. Ahí es hermoso el Sermón del Monte.
Y también nos da palabras las cuales a veces uno las puede tomar como difíciles de seguir, pero son para nuestra vida espiritual, para nuestra vida diaria. Uno a veces dice vida espiritual y piensa que es cuando venimos a la iglesia o cuando tenemos algún encuentro de hombres o algo entre hermanos de la iglesia, pero no. Cuando hablamos de vida espiritual es que tu vida sea regida por la guía del Espíritu Santo, no por actividades de la iglesia o por normas de vida espirituales, sino porque Jesús es el que guía nuestras vidas y porque el Espíritu Santo nos guía. Acá en el Sermón del Monte, cuando habla de la ira, por ejemplo, en el 21, en el capítulo 5, versículo 21, dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y se acuerdan que decían ojo por ojo, diente por diente, ¿no? La ley del talión. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga tonto quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, trae tu ofrenda al altar, y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Acá me está hablando de que tengo que hacer algo más. Para el judío eso era inaceptable, porque era fácil. Era como le dije recién, ojo por ojo y diente por diente. Acá no, acá el Señor dice, no, tenés cuidado. No vayas a decirle necio a tu hermano, no te enojes con tu hermano ni siquiera. ¿Tenés algo contra él? Antes de ir a presentarte al sacerdote, al templo, antes de ir al templo a adorar a Dios, arreglate primero con tu hermano, que no quede esa amargura en tu corazón, porque no se va a poder adorar a Dios de la misma manera. Cuando habla Jesús del adulterio, ¿sí? Que no solamente cometer adulterio, sino el mirar a otra mujer, ¿no? Uno está cometiendo adulterio. Cuando dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Lo mismo con la mano, ¿no? Y ahí el Señor fue muy explícito en dar una figura fuerte, no para decirnos que nos cortemos la mano, sino que la misma carne nuestra, ¿no? Que simboliza la mano, muchas veces nos hace caer, nos hace pecar, y esa carne es la que hay que cortar, no las extremidades de nuestro cuerpo, sino la carne que muchas veces está representada en vicios, ¿sí? En cosas que estén primero antes que Dios, amistades que no nos convienen, todo eso hay que cortarlo. A muchos no les gusta. A mí cuando estaba arrancando en las cosas de Dios tampoco me gustaba, me costaba. Sin embargo, son cosas que uno diariamente tiene que ir perfeccionando, ¿sí? El amor hacia los enemigos, en el versículo 38 de este mismo capítulo, ¿no? Dice, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que te quiera poner en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve y con él 2. El que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen,
y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, no nos pide nada fácil el Señor con esto, ¿no? Porque realmente está en nuestro ADN, está en nuestros genes, en nuestra carne, el que si me pegan yo se la devuelvo, el que si me ofenden, y bueno, yo no lo miro más, me quedo con esa bronca, ¿no? Con esa ofensa, los mato con la indiferencia, y bueno, no le hablo, listo. No, pero eso también el Señor me está diciendo que no lo haga, ¿no? ¿Quién de nosotros, si nos pegan en la mejilla, vamos a dar la otra? Nadie. Sin embargo, el Señor nos pide eso. ¿Son bellas palabras de vida? Sí, también son palabras de vida, porque las dijo el Maestro para nuestro bien y para que justamente, como dice acá, para que seamos hijos de nuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué hacemos de más? ¿Qué recompensa vamos a tener? Dice la Biblia, eso también hacen los gentiles, ¿no? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y la perfección es un proceso de progreso, es un progreso continuo en la vida, ¿sí? Buscando seguir esas normas también espirituales, esos principios espirituales que Jesús nos puso, y las tenemos bien definidas en su palabra. La cuestión es buscarla, es buscar ese tiempo, buscar ese momento de lectura, de oración, de ayuno, de búsqueda. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es nuestro alimento. Él es el pan de vida, Él es nuestro alimento. Su palabra es nuestro alimento. Jesús es nuestro alimento. Tendría que ser nuestro alimento diario. Y de esa manera vamos a entender lo que nos dice acá, lo que el Señor le dijo a los judíos en el Sermón del Monte y que también nos dice a nosotros. Lo que el Señor le dijo a los judíos allí en la sinagoga y también lo entendemos nosotros. Si creemos, si dejamos de lado la incredulidad, si dejamos de lado también nuestro egoísmo y lo ponemos a Él primero. Esta era la palabra que quería traer hoy y bueno, espero que el Señor esté hablando en nuestros corazones y que esas bellas palabras que el Señor tiene aquí en su palabra estén empapando nuestras vidas y estén haciéndonos realmente felices. Sean palabras que nos impactan, no para el rechazo, sino todo lo contrario, para la aceptación, para el gozo, para la alegría y para ponerlas en práctica. Amén. Dios los bendiga, espero que tengan una linda semana y nos estaremos viendo, espero que pronto. Cantadmelas otra vez, bellas palabras.
palabras